Saludos, bienvenidos a nuestro video podcast de debate titulado en el cual responderemos a la siguiente cuestión. ¿Cómo será la experiencia de reservar y viajar en 2035? Hoy analizaremos cómo la tecnología, la inteligencia artificial y las plataformas digitales transformarán la forma en la que viajamos. También discutiremos si las agencias de viajes desaparecerán o evolucionarán. Presento a mis compañeros de debate. Iniciamos con Xiomara Liuxa, encargada de tecnología; Fernando Cruz, encargado de análisis turístico; Kenya Bajaña, encargada de agencias de viajes; Jennifer Peralta, encargada de innovación; y como moderador, mi persona, Gabriel Saltos. Por favor, intervenimos a continuación con Xiomara Liuxa. Buenas noches, compañero. En cuanto a la tecnología, pienso que en el año 2035 la experiencia de reserva y viajar será mucho más inteligente y personalizada. Creo que las plataformas digitales van a conocer mejor a cada viajero y organizar todo en segundos. Además, tecnologías como blockchain hará que los pagos y reservas sean más seguros y transparentes. Y la realidad virtual permitirá conocer un destino antes de viajar, mientras que la realidad aumentada daría información durante el recorrido, haciendo todo más enriquecedor. Un ejemplo es Corea del Sur, donde ya se usan estas tecnologías en espacios culturales y turísticos, lo que demuestra cómo la innovación puede hacer los viajes más dinámicos. Y algo parecido podría aplicarse en la Amazonía ecuatoriana, donde los turistas podrían conocer una comunidad antes de visitarla y acceder a información sobre su cultura y biodiversidad durante el recorrido, promoviendo un turismo más interactivo y sostenible. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de Fernando Cruz. Por favor. Muy buenas noches, compañero. Análisis turístico. El turismo del futuro se enfoca en un modelo más rápido y eficiente, impulsado por la tecnología. Innovaciones como la inteligencia artificial y la realidad virtual ofrecen experiencias personalizadas, permitiendo a los viajeros probar destinos antes de visitarlos. Ya. Estas herramientas facilitan la creación de itinerarios adaptados a preferencias individuales y la asistencia en tiempo real. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre la privacidad y la posible reducción del contacto humano. Hallar un equilibrio entre la tecnología y las experiencias auténticas será fundamental para el éxito de este nuevo enfoque turístico. Muchas gracias, compañero. Continuamos con la intervención de la compañera Kenya Bajaña. Por favor. Buenas noches, compañeros. Muchísimas gracias por el pase. Bueno, yo considero que las agencias de viajes no van a desaparecer en 2035. Más bien pienso que tendrán que evolucionar y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado turístico. Es cierto que la inteligencia artificial, los asistentes virtuales y las plataformas digitales permitirán que muchas personas reserven vuelos, hoteles, transportes y actividades por sí sola de manera rápida y automática en gestión de Diminic Princip. Sin embargo, esto no significa que el trabajo de una agencia pierda valor, sino que su función cambiará. Las agencias podrán convertirse en asesores especializados en experiencias más complejas, personalizadas, de mayor valor agregado. Por ejemplo, habrá viajeros que busquen turismo de lujo, viajes multidestinos, experiencias de aventura o recorridos culturales muy específicos, y en esos casos la intervención humana seguirá siendo fundamental. Una plataforma puede recomendar opciones basadas en datos, pero un asesor de viaje puede comprender mejor las emociones, los miedos, las expectativas y las necesidades particulares del cliente. Muchas gracias. Finalizamos esta primera sección con el aporte o la intervención de Jennifer Peralta. Por favor. Buenas noches, compañeros. La innovación. El turismo inteligente en el 2035 será digital, automatizado y productivo mediante la plataforma integrada al sistema de GDS y CRS. Se propone el viaje de conciencia
o TravelMy para el 2035. Una plataforma de inteligencia artificial que personaliza y automatiza la planificación de viajes. Utilizar la inteligencia artificial predictiva para anticipar las necesidades de viajeros y mejorar su experiencia en el tiempo real. Entrega la realidad virtual y aumentada para visualizar destinos antes del viaje. Sin embargo, la tecnología debe implementar la experiencia humana sin reemplazarla. Gracias, compañero. Muchas gracias. A continuación se ha generado la siguiente pregunta que responderemos de forma como debate breve, iniciando con Xiomara, por favor, y a continuación seguidos al debate. La pregunta es la siguiente: ¿el turismo será completamente automático en el futuro? Xiomara, por favor. Sí, la mayoría del proceso será automatizado. Pensemos en cómo apareció la inteligencia artificial en forma de aplicación, como ChatGPT. En meses posteriores han aparecido cada vez más asistentes que pueden sustituir buscadores, como motores más rápidos ante una idea rápida en solución o presentar razonamiento complejo ante la asistencia de un contrato. En el turismo, esta asistencia se puede vincular en OTA y metabuscadores. Xiomara, pero el factor humano seguirá siendo importante. Sin duda, la tecnología bien aplicada podrá cortar tiempos y aportar en cómo se distribuye la información o propuestas. El turismo promueve la experiencia y ese mismo hecho parte de compartir la identidad del destino, por lo cual es fundamental el contacto entre las personas. Dependerá del equilibrio entre tecnología y experiencia humana, como lo menciona usted, compañera. Promover la identidad no solo trata de una cultura, sino de todo lo que se rodea en tres aspectos: económico, social, ambiental. Es el reto del turismo sostenible. El futuro ideal es una mezcla de ambos. Innovación por parte de las nuevas tecnologías con fuerte impacto de la inteligencia artificial, como en Sabre o Amadeus. Y por otro lado, la experiencia que hace parte del talento humano directo. De esta manera concluimos en respuesta a cómo será la experiencia de reservar y viajar en 2035. Podemos decir que dentro de 9 años hacia el futuro, el turismo vinculará más tecnologías prácticas enfocadas al análisis turístico, como las agencias de viaje deberán adaptarse y la innovación será parte central como herramienta para un equilibrio entre plataformas y sostenibilidad vinculada al sector, en la cual podemos señalar las más importantes, que será más digital, personalizada, automatizada, pero aún con la participación humana. Los sistemas de reservas evolucionarán hacia plataformas inteligentes, integradas con inteligencia artificial o IA, y las agencias de viajes no desaparecerán. Concluimos, sino que se transformarán, parte de su evolución. Gracias, compañeros, por este debate. Gracias, compañero. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, compañeros.